Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos, ¿no? Y a todas. Voy a ser el que va a llevar el hilo conductor de esta inauguración, simplemente porque el director gerente de esta casa, de nuestra casa, la Escuela Andaluza de Salud Pública, pues por cuestiones familiares de salud no nos puede acompañar el día de hoy, ¿no? Pero a él, en su nombre, a los profesionales que estáis aquí de la escuela, pues gracias, como siempre, por acogernos en esta magnífica, ¿no? Escuela, en esta obra, ¿no? que es referente en Granada y que siempre nos acoge con mucho calor y con mucho agrado. Me acompañan para hacer esta inauguración la vicerrectora, ¿no?, de la Universidad de Granada, aquí presente, con la que nos une muchísimas actividades, muchísimas funciones, y a la que le quiero dar las gracias por estar aquí, porque pone en valor no solamente este máster, sino también la relación que mantenemos desde hace ya décadas y décadas con la propia Universidad de Granada. Le pido, en nombre de la Consejería, que les traslade un saludo al rector magnífico. Y también me acompaña en la mesa una de los coordinadores responsables de este máster, la profesora Carmen Pérez, profesora también de esta escuela. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos como responsable en esta mesa y a los dos responsables del curso, del máster, por seguir manteniéndolo vivo año tras año, dando ese punto de importancia y de relevancia a lo que es la salud y, por supuesto, la economía de la salud. Sin más dilación, le doy la palabra, en primer lugar, a Carmen Pérez. Tuyo es el micrófono. Buenos días, estimado secretario general y queridísima vicerrectora, estimados compañeros y compañeras docentes de este máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, estimado profesor Guillén López Casanova y queridísimos alumnos y alumnas. Para mí es un honor acompañaros hoy en el inicio de este máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, el MEDOS, como comúnmente lo denominamos con muchísimo cariño a las personas que forman parte de este proyecto. Bueno, yo sí que quería destacar en esta 15ª edición que comenzamos hoy, quería destacar cuál es el objetivo, el propósito de este máster, que no es otro que el de formar a directivos, a profesionales, que tengáis la capacidad de liderar procesos de cambio, de innovación, en un contexto tan convulso, con tantos cambios disruptivos como en el que nos encontramos ahora mismo, y por el que está atravesando nuestro Sistema Nacional de Salud, y, bueno, y no solamente el nuestro, sino todos los sistemas sanitarios del mundo. Y bueno, basta que pensemos, por ejemplo, en el envejecimiento de la población, el cambio climático, el aumento de las desigualdades, o, por ejemplo, también, y quizá lo que más nos viene a la cabeza, esa acelerada incorporación de la digitalización, de la inteligencia artificial, y que está suponiendo unos cambios enormes en la forma de prestar asistencia sanitaria y de gestionar nuestros servicios de salud. Es por eso por lo que pensamos desde la Escuela Andaluza de Salud Pública y del Sistema Sanitario que es necesario comprometernos con procesos de formación que miren hacia ese futuro y que intenten formar a profesionales en la excelencia. Y para eso estáis vosotros aquí. Veréis que a lo largo de este programa de formación, por supuesto, nos va a faltar un marco teórico sólido. Se van a revisar un conjunto de herramientas, de instrumentos que son necesarios para la dirección y para la gestión. Pero también veréis que todo el equipo docente vamos a intentar trasladar y fomentar una serie de actitudes, una serie de valores que están relacionados pues, con la responsabilidad individual, con el compromiso colectivo, y esperamos compartir esa ruta y ese camino con vosotros. Para mí pues, es un honor y para la escuela iniciar hoy esta 15ª edición del Máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, y que tengo el placer de compartir en su dirección con el profesor Manuel Correa, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, y que también compartimos con mucho gusto con un plantel docente de profesores y profesoras que están caracterizados, y lo veréis, por ese nivel de excelencia tan alto que tienen todos ellos. Yo les quiero agradecer en este momento pues, toda su participación, su esfuerzo, su dedicación, que es máxima, y además ellos son los que de verdad dan la garantía de calidad de este programa de formación. Así que muchas gracias a todo el equipo docente. Yo espero que vuestro paso por aquí, por este máster, sea exitoso,
que guardéis un buen recuerdo del paso por el mismo y reiterar que todo lo que es el equipo docente y sobre todo el equipo de dirección del máster estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar en esta ruta que hoy comenzamos. Así que nada, mucho ánimo, enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos a las autoridades y al profesor Guillén por también tener la generosidad de abrir un espacio en su agenda para acompañarnos con una plática que nos va a hacer dentro de unos minutos. Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a doña Ana María García Campaña, vicerrectora de posgrado y formación de la Universidad de Granada. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, querido secretario general, autoridades y coordinadores de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Carmen Pérez, y profesor de la Universidad de Granada, Manolo Correa, profesores y alumnos de este máster. Bueno, en nombre de la Universidad de Granada, para mí es un placer estar aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque yo creo que es un ejemplo vivo de la colaboración de una institución como es esta Escuela Andaluza con nuestra universidad. Y como vicerrectora de posgrado y formación permanente y en este equipo en el que nuestra iniciativa y nuestra potencialidad de la formación permanente va a ser incrementada, porque creemos en que la formación permanente es el futuro, el formar a profesionales, en ayudar en la empleabilidad, en ayudar a que la gente se recicle, que establezcan nuevas competencias que le ayuden en su futuro profesional. Pues yo creo que este máster de formación permanente es un ejemplo total de esa situación, porque como bien ha comentado la coordinadora, pues aquí hay alumnos que pueden ser tanto nuevos egresados, que van a formarse en este aspecto de la dirección y la gestión del sistema sanitario, como profesionales de la salud que tienen que reciclarse, que tienen que incorporarse a todos los retos que Carmen ha comentado, ¿no? y que requieren, aunque uno ya esté incorporado en ese entorno laboral, requiere una especialización y una actualización. Entonces, yo creo que la colaboración con la Escuela de Salud Pública y nuestro vicerrectorado, a través de esta formación permanente, con este máster propio, que ya lleva 15 ediciones, lo cual pone de manifiesto que funciona muy bien, que cada año tiene un número de alumnos muy elevado, que pone de manifiesto pues, la importancia y la relevancia de los contenidos. Yo creo que tenemos que seguir fomentándolo y, bueno, vamos a seguir, como hemos comentado, vamos a seguir fomentando esta colaboración con acciones formativas, no solo de título de esta envergadura, como este máster que tiene unos contenidos, unos créditos más amplios, sino también con este nuevo paradigma de la formación, que son las microcredenciales, que ofrecen la posibilidad de formaciones cortas, específicas para profesionales, que aumenten las competencias, que aumenten la capacidad de actualización. Entonces, bueno, pues yo me siento muy satisfecha de estar aquí, de verdad, orgullosa también de conocer a los compañeros y, bueno, compañeros también de la Facultad de Económica y empresariales que tienen mucha potencialidad también en formación y vinculados también a muchos ámbitos profesionales en el tejido empresarial y de instituciones. Y nada, daros la bienvenida a los alumnos. Espero que disfruten de los contenidos del curso, que les sean de utilidad. Y seguiremos colaborando con la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque no tiene que ser de otra manera, tiene que seguir así. Así que muchas gracias y que sea muy útil este máster. Gracias. Bueno, pues buenos días, y a veces parecen que las cosas acontecen por algo, ¿no? Me quedan 5 minutos para que sean las 11:30 y tenga que tener lugar la conferencia de nuestro ponente. Eso es bueno, porque los que ya me conocéis, yo creo que no puedo decir que no sea de fácil palabra y no me venga arriba a medida que voy hablando, con lo cual así voy más limitado en el tiempo y tengo que ser más preciso. Bueno, me toca a mí el cierre y la inauguración institucional de este 15º, ¿no? De esta 15ª edición del Máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, ¿no? El MEDOS, ¿no? Como bien ha dicho una de sus coordinadores. Primero, mi agradecimiento, ¿no? Y la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, ¿no? Para hacer esta inauguración, creo que de un máster que es referente. Me van a permitir primero saludar nuevamente, ¿no? A las personalidades que aquí nos acompañan, a la vicerrectora de posgrado y formación permanente de la Universidad de Granada,
a los coordinadores o directores del curso, ¿no? Doña Carmen Pérez, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y don Manuel Correa Gómez, profesor titular y director del Departamento de Economía Aplicada. De eso tenemos que aprender mucho todos, ¿no? Es decir, dicen que algo que no se enseña en la escuela y debería de empezar a enseñarse desde los primeros años casi de vida es la economía, para poder manejar bien las finanzas, ¿no? También me van a permitir, ¿no?, decir que agradezca al delegado territorial de salud, a Indalecio, que nos acompañe, a la gerente, ¿no?, Leticia, que está aquí con nosotros, y a otros directores y autoridades que están por aquí. Pero sobre todo a los que le dan sentido al curso, que más allá de los coordinadores y los profesores, a los que no solamente les doy la bienvenida, sino que les agradezco el que desarrollen este tipo de enseñanza, es a vosotros, a los alumnos, al alumnado, ¿no?, que sois los que le dais sentido. Lo mismo que cuando hay un congreso o hay una jornada, por quien le da sentido son los congresistas, porque el congreso, el curso puede ser de maravilla, pero si no hay personas a las que le interese, pues de nada serviría, ¿no? Y realmente es un máster, hasta donde sé, me pueden corregir los que tengan mejores datos, muy interesante, tanto que ha habido más de 70 solicitudes cuando solamente hay 30 afortunados, ¿no? Entonces, creo que eso habla del nivel. Aunque luego le dedicaré también unas palabras, gracias al ponente invitado, ¿no?, por su tiempo y por su dedicación. Aunque ven aquí muchos papeles, yo ahora voy a empezar a hablar, que no sé qué es peor, si empiezo a hablar con mis papeles o por mi cuenta. Pero se han tratado aquí varias cosas que me son de particular importancia por lo que soy, y no soy secretario general, eso es un accidente en mi historia, como dicen los filósofos, ¿no? Yo soy médico de formación y catedrático de bioquímica de una universidad, pues, de profesión, concretamente de la de Córdoba, ¿no? Y la formación permanente es algo que hay que mimar, cuidar y mantener. Y a día de hoy, cada día, intensificar. Y es una parte que en mi puesto actual, en mi servicio actual, me es muy relevante. Porque dentro de lo que es la Secretaría General de Salud Pública, Investigación, Desarrollo e Innovación, entra toda la formación de los médicos, de los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía. Y en ella la formación permanente y continuada es un pilar relevante. De hecho, gran parte de esa formación se desarrolla en esta casa, y no voy a decir la totalidad, pero casi la totalidad de la formación se desarrolla en esta ciudad. Es decir, porque aquí la Consejería de Salud no solamente tiene a la Escuela Andaluza de Salud Pública, sino al CIMAT, ¿no?, al Centro, ¿no?, de Medicina, ¿no?, de Estudios Avanzados y formación mediante nuevas tecnologías. Es decir, entonces para mí es algo muy importante. Lo mismo que se ha tratado un tema también trascendental al futuro que está empezando a comenzar, que son el mundo de las microcredenciales. Algo que tienen la obligación las universidades de desarrollar, pero con un matiz muy curioso, con entidades externas a las propias universidades. Eso es un matiz muy importante y que va a servir para, no sé si usar el término porque luego se puede especializar, ¿no? Es decir, no es hacerse especialista en medicina, pero sí va a servir para especializar en el conocimiento a los profesionales de las múltiples y diferentes áreas, no solamente las de salud, que es la que ahora mismo nos compete aquí, ¿no? Y en eso esta escuela también está siendo referente, no solo porque recibe este máster, ¿no?, que puede estar enfocado en esa línea, sino que próximamente va a firmar un convenio con la Universidad de Almería para la ejecución de las microcredenciales en salud de la Universidad de Almería, ¿no? Sí, entonces, qué mejor foro para hablar de esto que aquí ante todos ustedes, ¿no? El programa lo he leído, es intenso y es extenso. Y es algo muy importante, ¿no? Es muy importante que hoy hablemos de la economía de la salud, que puede interpretarse desde muchas perspectivas, ¿no? Sí, y que tiene que abordar y darnos respuesta a esa salud que nosotros queremos, que es una salud pública, universal, equitativa, sostenible. Es decir, y tenemos que trabajar hacia ella. ¿Por qué? Porque la sociedad
pues cada vez es más demandante. La sociedad cada vez tiene más necesidades, pero también hay una cuestión que es que los presupuestos son limitados. Y también hay otra realidad. Los tratamientos que están por llegar y que ya están llegando, y las medidas que hay que aplicarle a nuestra ciudadanía para potenciar la prevención, que es otro de los pilares importantes, ¿no?, de la salud, y para darle la mejor asistencia sanitaria, cada vez son más caros. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio muy importante. Vuelvo a decir, que haga la medicina sostenible y que nos permita dar la mejor respuesta a nuestra ciudadanía. Y creo que en esa línea está enfocado este máster, ¿no? Y por eso vuelvo a felicitar a sus organizadores, ¿no? Y por supuesto a la escuela por tener la agudeza de acogerlo. Hay sesiones muy interesantes, pero todas ellas van a empezar por una, que es la lección inaugural, a la que habéis tenido el acierto de invitar al profesor Guillén López Casasnovas. Lo tenemos aquí sentado, ya le he dado las gracias, ¿no?, pero se las vuelvo a reiterar, de sacar ese tiempo para desplazarse, ¿no? Cuando uno no está sometido a viajes y a idas y venidas, ve y entiende que el desplazamiento pues, es muy fácil. Luego, cuando uno tiene que estar viajando y yendo de un lado para otro, la vida se le complica de manera importante, ¿no? Y sabemos que es una persona de gran reputación, dirige un centro de investigación de estudios económicos, ¿no? Es asesor en diferentes comisiones y es un auténtico referente, pues no solamente en el panorama nacional, sino internacional. Entiendo que con eso es un lujo, un privilegio poderlo escuchar. Es decir, yo os invito, ¿no?, ya os han invitado los que me han precedido en la palabra, a aprovechar esta jornada, este máster, estas lecciones. Yo invito a que le saquéis el mayor fruto posible. Yo os invito a que ese fruto sean reflexiones, que aunque sea de un máster, no sea a lo mejor de una jornada o de un congreso, pero esas reflexiones podáis encontrar el cauce para hacérnoslas llegar a aquellos que en cada momento nos toca tomar decisiones, porque necesitamos de todo ese conocimiento. Nosotros no lo sabemos todo. Hay quien se cree que puede saberlo todo, ¿no?, incluso algunos de los que están hablando por ahí, ¿no?, pero no sabemos todo. Pero entre todos sí sabemos bastante y podemos ponerlo en común y tratar de seleccionar o aunar las mejores respuestas posibles para implementar. Yo os invito a ello. Es extraordinario ver gente joven, gente de mediana edad, porque eso quiere decir que lo que aquí hoy se explique y se exponga, hoy, mañana, pasado, a lo largo de este máster, tendrá un recorrido largo. Y eso es importante, porque también algo que de lo que a veces adolecemos es que las miradas, porque nos manejan otros tiempos, no voy a entrar en detalle, son muy miopes, son muy cortoplacistas, y a veces hay que mirar un poquito por encima, ser generosos, eso nos cuesta mucho, y mirar a largo plazo. Es decir, y mirar a largo plazo, porque la vida es un continuo, ¿no? Y tenemos que dar soluciones no solamente a lo que está aconteciendo en este momento, sino en base a esta experiencia proyectar cuál va a ser el reto dentro de 20 años y cómo tenemos que empezar a trabajar para dar la respuesta acertada dentro de 20 años. Yo ya no me enrollo más, ya ven, cuando me quito los papeles soy un peligro, pero es que me gusta y como tengo pocas oportunidades de estar en los atriles me sale la vena docente. Nuevamente, muchas gracias a todos, les deseo un fabuloso trabajo, sé que lo van a tener porque tienen excelentes profesores y antes de dar por inaugurado este 15º máster, le voy a pedir al profesor Martín que suba aquí para que pueda proceder a presentarnos ya de manera oficial al ponente que nos va a acompañar con la lección inaugural. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, autoridades académicas, autoridades sanitarias, profesionales, profesores.
estudiantado. Es para mí un extraordinario privilegio presentar al profesor Guillén López Casanovas, licenciado en Derecho y en Economía, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, fundador y director del Centro de Investigación de Economía de la Salud, CREF, y ha presidido la Asociación Internacional de Economía de la Salud. Estamos hablando ante un referente nacional e internacional en el ámbito del sector público, ¿no? Economía del sector público, la hacienda pública, la eficiencia, y en uno de los grandes referentes y en uno de los creadores del potente desarrollo que ha tenido la economía de la salud en España y que sin él sería sencillamente impensable. Su currículum, que lo pueden sondear en distintas fuentes de Internet, sería tan largo que se quedaría sin conferencia y tendría que volverse. Ha participado y participa activamente, bueno, ha estado durante muchos años en el Consejo del Banco de España y en el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Salud y en todos los foros y puestos para definir la economía de la salud y la política sanitaria. Es uno de los que se llama de los fundadores del Grupo de Economía de la Salud en España. Muy rápido voy a terminar. Hace ya décadas, cuando yo era un chico joven, hace ya décadas, y me pusieron a que, y tú venías que estudiar algo y era economía de la salud. Yo venía del mundo de la gestión sanitaria, de haber dirigido centros y eso. Y me puse a ver papeles. Había un señor que ponía López Casanovas, que escribía cosas especialmente interesantes, más allá del habitual coste-beneficio, sobre eficiencia en organizaciones y presupuesto. Y yo pues lo leía con interés. Yo decía, este señor, estaría bien conocerlo y tal, pero no tenía manera. Era una época en la que no había internet, no había perfiles, no podías ver sus fotos en Instagram, ni nada de esto. Pero gracias al mundo académico y conocido, conseguí contactar con él, pude ir a Barcelona y cuando entré en su despacho en la facultad, y yo me esperaba, un señor escribía eso, decía alguien consagrado, y me encontré ahí con un chavalito joven y dije, anda, este es el profesor López Casanovas. Y luego, después de la juventud, su amabilidad, su generosidad, me abrió todos sus archivos. Y dirán, ay, ¿por qué no se lo envió en un fichero? Porque no había internet. Y yo recuerdo pasarme en una fotocopiadora que había al lado de la facultad las tardes enteras imprimiendo y luego leyendo compulsivamente todos los artículos que me había dado. Desde entonces su generosidad ha sido importante, ha estado siempre cuando se le ha necesitado, nos ha impulsado a todos los que hemos tenido y ha sido uno, junto con otros miembros de la Asociación de Economía de la Salud, el que ha fraguado, ha acompañado, tanto en la Facultad de Económica y en el Departamento de Economía Aplicada, como en la Escuela Andaluza de Salud Pública, la creación de un capital humano de economistas de la salud, que aquí hay algunos, que ya son referentes en distintas áreas, y ha fraguado una relación muy potente entre profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública que trabajan en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias y profesores de la Facultad Económica de la Universidad de Granada, que al día de hoy constituyen el grupo de docencia e investigación más potente que hay en Andalucía. Guillén, es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Perdonad a Pepe, disculpadle, como somos amigos, se permite estas cosas que a uno le sonrojan, que tienen más que ver con la edad que no con el privilegio y la excelencia. Ya os lo digo. Podría decir que encantado de estar en Granada. ¿Qué voy a estar encantado en Granada? El costo de oportunidad de estar en Granada y no ver nada. No ver nada, es lo que estoy sufriendo estando aquí hoy. Las autoridades académicas que estáis aguantando la inauguración, merecéis una práctica, ¿le has dicho, Carmen?
que sea suave, suave, porque no eres del gremio, vicerrectora, entonces no, química. Entonces la presentación que voy a hacer va a ser bastante liviana, o sea que además es la introducción. Os agradezco, bueno, a los participantes casi os deben haber llevado mano militari, pero los que estáis aquí voluntariamente, veo a bastantes que conozco, aparte de los sospechosos habituales, Carmen, Puerto, Manuel, Pepe, Jaime, me vais a tener que perdonar porque el discurso va a ser muy, muy plano. No va a haber regresiones, no va a haber atiborramiento de datos. Podría decir que me escapo de esto, pero en general yo mismo me asusto cuando veo mis últimos artículos, que obviamente se hacen en colaboración con econometras y heavy metals de la economía, porque más allá de la idea que yo les puedo suministrar, es muy complicado ya el ritmo de desarrollo que tiene la economía de la salud, incluso para los propios economistas. Por tanto, no hay datos, no hay econometría en la presentación, hay una especie de confieso que he vivido. Confieso que he vivido, y me lo puedo permitir ya por mayor. Lo del Quo Vadis es una pretensión que yo qué sé a dónde va el sistema, no lo sé, pero intuyo. Y no tiene más credibilidad que la posible experiencia de mis años en economía de la salud, a la que accedí, como Pepe ha dicho muy bien, por el lado de la economía pública. Sí, más aún, de la economía aplicada en general. Lo digo porque David, por ejemplo, entra en economía de la salud desde la economía general, que también lo tenéis aquí en el máster. Por tanto, cuando era más joven decía que vamos a hacer un vuelo de helicóptero, porque no había drones. Ahora hay drones y puedo decir, vamos a hacer un dron. Yo lo voy a llevar y lo voy a mover en las cosas que a mí me parece que son importantes, que es, por tanto, una valoración personal e intransferible. Alguien puede pensar que no es el caso. Entonces, el resumen es lo que tenéis aquí. Yo veo el sistema desde que empecé a analizarlo, que se mueve sin un GPS, al menos un GPS explícito, hay un tontón. Hay espasmos, se mueve un poco por espasmos. Estos son movimientos algo desnortados, que llegan a través de los medios, son más mediáticos, Parlamento, comunidades autónomas, etcétera, que realmente fruto de un análisis robusto, informado, etcétera. Aquí hay un poco de lost in translation, porque lo que hacemos los economistas con la buena fe que sea, a veces tiene una traducción que rápidamente deviene política y que lo contamina todo. Entonces, no sé si recordáis la película de Lost in Translation, él cree que está fuera de juego porque no habla japonés, pero en realidad es que se ha hecho mayor y que lo de la juventud ya no lo entiende. Entonces el sistema lo veo un tanto Lost in Translation. Traducimos cosas desde la época de Ernest Lluch. Tradujimos el NHS inglés, pero nos olvidamos que los cabeceras allá no son como los de aquí. Aquí son salariados y allá son personal autónomo libre. Traducimos y nos perdemos, Todo esto genera un cierto balancín político, por la derecha, por la izquierda, etcétera, y no te mueves. Contra esto también podríamos
aducir que camarón que no se mueve, camarón que se lleva la corriente. O sea, que haya un poco de movimiento, que haya un poco de chute de adrenalina, ya está bien. Pero ojo que si nos pasamos, luego generas una angustia general en el sistema ante cualquier amenaza, ante cualquier perspectiva de cambio, que se lee como una amenaza, digámoslo bien, que refuerza el statu quo. Virgencita, que me quedo como estoy. Y aquí lo único que podríamos decir es a quién beneficia el statu quo. Quid pro quo, como decía el filósofo. Esto parece crítico, porque los que me conocéis, si alguien dice que todo va bien, yo le saco la lista de lo manifiestamente mejorable. Y si alguien me dice que esto es un desastre, y le hago ver las cosas positivas. Esta es una posición muy típica de los académicos, de la crítica. Entonces, la nave va, y más allá de los discursos, el día a día es importante atender pacientes y a tener en el frontispicio de nuestra profesión, de vuestra profesión en particular, la salud de los pacientes. Todo esto viene influido por algunas breves referencias que no voy a poder por falta de tiempo, pero cada una de ellas da para mucho. En cada coyuntura tenemos lo mismo. Nos llenamos la boca de la importancia de la salud, el bien más preciado, etc. Y luego vivimos metidos en la restricción presupuestaria. Aunque, por un lado, nos dirán cada año que este es el presupuesto más social de la historia. Esto lo habéis oído 1000 veces, y que esta vez vamos a conseguir la reforma del sistema y acabar con... Bueno, esto forma parte del balancín. Y estamos instalados en estas coyunturas que salvamos, digámoslo así, con modificaciones presupuestarias. Ad infinitum. Empezamos con las modificaciones que venían de farmacia, el gasto sanitario no hay quien lo pare, y hemos acabado guardando facturas en los cajones. Esta es la realidad. Vivimos en la dislexia esta de lo que leen los profesionales, los economistas, los Lancet, los British Medical, etcétera, global, y luego la restricción presupuestaria, que es local. Lo que puedes hacer con el conocimiento que se nos dice, lo que podrías hacer y lo que en la práctica puedes hacer, porque no hay más cera que la que arde. Y eso genera una cierta disfunción, una cierta incomodidad. Esta incomodidad la solventamos desde el clúster nuestro. El clúster es muy simple, homogéneo, dentro del grupo, heterogéneo entre grupos. Lo solucionamos con la idea esta de que nos faltan recursos. Esta es la frase de consenso, que cuando reúnes sanitarios y algunos economistas de la salud, la única salida de consenso es si tuviéramos más, porque más siempre es mejor. Esta idea, claro, para los que hemos pisado otros jardines, esto contrasta con lo que se vive en el mundo financiero, por ejemplo, que es un jardín que he pisado, porque nos ven como agentes de gasto, insaciables, profligacy, que no tenemos en cuenta los costes de oportunidad, porque hablamos de costes de oportunidad. Los costes de oportunidad nuestros son prevención versus asistencia, primaria versus especializada, pero el resto del mundo económico, por elevación, visualiza el coste de oportunidad en los impuestos que tenemos que generar para financiar el gasto, que son presión fiscal y que restan capacidad
de gasto a las familias. Este coste de oportunidad es muy importante. Y todos los impuestos, no hay que, bueno, seguro que os lo explican en el máster, genera asignación ineficiente, porque distorsiona, cualquier impuesto distorsiona las elecciones sociales. Por tanto, tiene que estar muy seguro que la decisión social que tomarían las familias por su cuenta, el bienestar derivado de esto, no se lo carga las decisiones públicas de los presupuestos con esta idea de más gasto, subamos los impuestos. Porque nos estamos olvidando que en el contexto global la presión fiscal forma parte del escándalo de costes que nos permite la competitividad, que nos permite generar valor añadido en nuestra economía, que es la base sobre la cual, cargando impuestos, podremos financiar el gasto social. Todo va junto. Por tanto, hay que salir del clúster y hay que saber ver los costes de oportunidad más allá de lo nuestro. Aunque lo nuestro nos genere empatía, porque quieras que no, lo que es la financiación para el presupuesto público es nuestra retribución como mínimo, o nuestra comodidad en el quehacer diario en la profesión. Tercera cosa, las grandes palabras. El General de Sanidad, la Constitución, el derecho a la salud, pero derecho a asistencia sanitaria, derecho a la salud. ¿Este es un derecho que se puede hacer prevalecer ante los tribunales? Pues no, igual que el derecho a la vivienda, no son derechos que se reconozcan, son desideratums. Y en este deseo está el de la equidad en salud. Esto es muy importante y hay que saberlo identificar bien. Necesitamos buenos biomarcadores. Porque claro, si tú identificas la equidad en el gasto privado que las familias tienen que hacer por todo aquello que no hace el sistema público, aquí necesitamos bisturí, cirugía fina, porque en el gasto privado hay cosas que está bien que se financien privadamente. Si os acordáis de lo que os diré ahora, lo veréis en el máster. La curva de Preston. Cuando hay un cierto desarrollo económico, hay cosas que está bien que se remitan a la decisión del usuario. Segundas opiniones, cosas que son efectivas pero de coste inalcanzable por parte de un presupuesto público, cosas que no son efectivas y que son de conveniencia, pues esto no lo tenemos que financiar. El que lo quiera que se lo pague. En este gasto privado hay cosas que está bien que sean privadas. Y si no queréis entrar en estos detalles, acordaros de los precios de referencia en medicamentos. Las versiones iniciales, si tú quieres la marca, ya te la pagas. Nosotros, todos, los cuenta ajena, que son los que financian con impuestos el presupuesto público, tienen que pagar el capricho. No jodamos. En el gasto privado, este no es el indicador de la inequidad de un sistema sanitario. Pero es lo que se visualiza mejor. Es como aquello de he perdido las llaves, los puntos claves de la equidad y los estoy buscando debajo del farol. Pero allí no hemos perdido. Allí no hemos generado la inequidad del sistema. Yo creo, mi dron me dice, lo aterrizo, que la inequidad la tenemos en el pago directo o a través de aseguramiento en las pruebas diagnósticas, que es por donde está creciendo el aseguramiento privado. Retraso en diagnóstico en sistema público, con una prima relativamente baja, porque te cubre muy poca cosa, pero cubre diagnóstico, menos, el tratamiento casi no, y con este diagnóstico avanzado, que te quita angustia, sufrimiento, etcétera, tú tienes una entrada en el sistema público mucho más fácil que el que está en lista de espera
para diagnóstico. Y esto está pasando. Esos son los copagos reales que tiene que hacer el usuario y que son inequitativos. Incluso los podemos relacionar a estos copagos del monto total, del coste total. Copagas la parte de diagnóstico. Cuando tienes que probar efectividad, por ejemplo, en medicamentos que necesitan autorización. Para autorización necesitas efectividad. La efectividad no la tienes hasta que experimentas. Como el sector público no te lo da, tú te lo buscas en la privada. Como hay mucha compatibilidad profesional, los propios profesionales te los encuentras en la privada, suministrando tratamientos que el sistema público no da específicamente para aquellas indicaciones, se dan en la privada, y al cabo de un tiempo, de un par o 3 años, de pagar pasta en la privada, el propio profesional dice que parece que aquel tratamiento es efectivo, que es cuando se llama a la puerta para que el sistema público lo financie. Y está pasando esto. Fijaros, acabas teniendo acceso al tratamiento bajo financiación pública porque has rascado el bolsillo y te has hecho tratamiento inicial que demuestre la efectividad en el sector privado. Cuando Fuentes Quintana decía, siempre del gasto hay que mirarle no solo el nombre, también los apellidos, las tripas. En el gasto sanitario privado como indicador de inequidad no vamos a encontrar las claves de la desigualdad del sistema sanitario. Hay que mirarle las tripas. No es lo mismo que el gasto crezca por el lado de las utilities, que decimos, o que crezca por el lado de los retrasos diagnósticos. Hay que mirarlo. Otro elemento importante es, asumimos la eficiencia en la decisión clínica. Asumimos, pero en los marcos en los que nos movemos no hay ningún indicio de que la estructura de la toma de decisiones anime a que estas decisiones clínicas sean eficientes. No hay, es lo que se llama ineficiencia sistémica en ninguna parte. Obviamente, si una persona, un profesional, es un profesional con copa de un pino, es altruista, en la cabeza, en el frontispicio, el juramento hipocrático, bueno, claro, pero la economía no funciona así, ¿eh? La economía y la sociedad, tiene que haber unos incentivos. Y aquí tenemos organizaciones que soportan muy mal la idea de responsabilidad de quien decide porque poco o mucho asume algún riesgo financiero. O sea, tenemos muchos agentes que aspiran a decidir por cuenta propia, pero quieren cobrar por cuenta ajena. Esto es un poco, ya veréis, a Pepe le encanta este tema, o sea que seguro que ahondáis en ello. Cuando aquí tenemos cosas que hay que mirar, porque si no se van a producir espasmos. Productividad variable la damos a todo el mundo, a cambio de no se sabe. Entonces, ¿esto contribuye a la eficiencia? Estructuraciones desintegradas, la primaria por un lado, la factura del medicamento por otra, sin integración, en realidad. Hay 3 módulos. Maximizar módulos como, podríamos decir, algoritmos para puerto. Esto normalmente los matemáticos usan. Bueno, ahora está tan socorrida esta palabra que ni para los matemáticos. Es un poco vergüenza. Que motivan es maximizar beneficios, maximizar ingresos, que no es lo mismo, beneficios e ingresos menos costes, o minimizar costes. Minimizar costes quiere decir minimizar la desutilidad de lo que haces, de tus costes, que prefieres hacer investigación que no ver pacientes, que prefieres estar en la cafetería que aguantando rollos de 10 minutos. O sea, estos 3 algoritmos mueven cosas, mueven las decisiones.
hay que mirar la adecuación. Por tanto, no la tenemos garantizada, el debate de la eficiencia está muy abierto. Y si no, comparad lo que os decía antes, cuando Ernest Lluch copia los cabeceras en Inglaterra, lo que es un asalariado respecto de lo que es un autónomo. Que, por cierto, me hizo mucha gracia porque ayer revisaba el informe Draghi y los servicios sanitarios en Estados Unidos salen la tira de productivos, mucho más que los europeos. Claro, porque el incentivo financiero es, a cuanto peor está la población, mejor, porque hay más actividad. Porque a más actividad ellos facturan más. Entonces, si luego te miras la actividad, la productividad americana es... Esto no es un algoritmo que tenga que mover un sistema público de salud. Aquello de cuanto más le das a la puerta giratoria al hospital, más actividad y más vas justificando tu presupuesto. Vicios y virtudes de la descentralización. Aquí hay la funcional, que es la que hace y quién hace, y luego la territorial. Tanto la funcional como la territorial son piezas claves de un buen sistema de salud. Favorece la innovación, favorece la contrastación, la evaluación por comparación, el benchmarking, etc. Cuando hay ordeno y mando y uno dice lo que hay que hacer, las cosas no van mejor, sino que van peor, porque los errores tienen unos costes elevadísimos, se extienden a todos los colectivos. De hecho, los trabajos que hemos hecho últimamente, uno con Beatriz González, muestran que la gestión del COVID mejora mucho cuando se descentraliza. Contrariamente a lo que algunos intuían, que en manos del generalato y del ministerio teníamos el toro cogido por los cuernos. No funciona así. Por tanto, la descentralización, tanto funcional como territorial, tiene virtudes, tiene vicios. Tiene vicios. Y tiene un poco lo mismo que decía con la inequidad. ¿Qué miramos para analizar las bondades de la descentralización territorial en este caso? Miramos diferencias en gasto per cápita en sanidad. Y con esto generamos un espasmo, construimos un discurso. Es que si tuviera alguien que después del máster me hiciera el análisis en términos de recursos per cápita entre comunidades autónomas, es que yo le suspendo. En primer lugar, la financiación, la del Estado, que es quien tiene que velar por la equidad, no es poblacional. Población beneficiaria corregida. Por tanto, todo esto es aceite que metemos para cocinar. Con lo cual tienes la dispersión, la insularidad, la edad, etcétera, etcétera. Luego tienes que algunas comunidades, en lugar de tener policía autonómica, priorizan la sanidad. O sea, de toda la financiación incondicionada que reciben de las transferencias del Estado, pueden priorizar un tipo de gasto más que otros. Unos lo hacen, otros no. Por tanto, esto va a ser gasto. Porque tienes más gasto, porque has priorizado más la sanidad, ¿quiere decir que eres más inequitativo? Y si una comunidad pone €1 por receta o un recargo en los combustibles para mejorar la calidad de su sanidad, esto va a nutrir el gasto. Este mayor gasto, cuando lo dividamos por la población, nos va a dar un indicador de algo. Nos va a decir que se es más desigual. No, la desigualdad está en la financiación inicial que da el sistema de financiación autonómica. Todo lo que se añade por el camino no es un indicador de inequidad. Pero el gasto per cápita continúa siendo lo que buscamos debajo de la farola, porque esto se concreta. Y tiene un discurso político facilón. No nos preocupamos
de las desigualdades intraterritoriales y políticamente desde los parlamentos estas cifras que a veces los propios economistas de la salud ponemos a disposición, los políticos las utilizan para más recursos, focalizando el enemigo exterior y olvidándose de lo que Quique Bernal, que también veréis cosas de él en el Atlas de Variación de Práctica Médica, dice, las desigualdades son internas en función del CIP donde vives, más que entre medias de comunidades autónomas. Esto es así. Y tenemos obligación, los que estamos formados, os estáis formando, de separar estas cosas. Porque si nos ponemos demasiado al lado de los políticos, nos acabamos contaminando. Y el que quiera hacer política, que se presente a las elecciones, pero que no utilice la economía de la salud o el análisis sanitario para hacer discursos de conveniencia para determinados políticos. Porque acordaros, hoy por ti, mañana por mí. Tú haces un discurso favorable a tu partido que luego te lo tendrás que comer cuando los turnos de los partidos en democracia cambien. Por lo tanto, separemos las dos cosas porque aquí no hay ganancia intelectual alguna. Dos cosas más. La contaminación también, que viene por el interfaz entre lo público y lo privado. Yo decía que igual Porto está aburrida de algoritmos. Yo supongo que Pepe estás aburrido de colaboración público-privada. La palabra esta es un mantra como la copa de un pino. Vamos, de colaboración pública, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, para haber colaboración debe haber contrato. La concertación necesita una serie de cosas que no os voy a aburrir, pero que están en muchos de mis artículos. Los activos no tienen que ser específicos, los contratos mejor si son repetitivos, por aquello de la reputación, no tiene que haber oportunismo, los costes de transacción, seguro que os explica también Carmen, son importantes, no es el coste de producción, es también el coste de intermediación, de transacción, de escribir un contrato, de que cuando tienes dos polos con dos algoritmos diferentes, unos que quieren maximizar beneficios y otros que quieren reducir costes, lo que acabas haciendo es un pan de hostias, con perdón, porque eso lo tienes que redactar, lo tienes que escribir y es probable que acabe en juzgados. Entonces, no es lo mismo concertar la limpieza de un centro o el catering que contratar intervenciones de doble válvula. Hay que saber escribirlo, hay que... Sabéis suficiente, creo, sobre este tema, por tanto la colaboración tiene su complicación. Y luego, añadidle que la colaboración está infectada por el tema de la compatibilidad profesional, que en algunos sitios, no entre comunidades autónomas, entre localizaciones incluso dentro de comunidades autónomas, y entre especialidades es muy diferente. Los dermas casi todos tienen privada, por eso hay pelea para dermas. Los primarias en zonas rurales, desde que ya no hay igualas ni cosas raras, no se comen un rosco. Tanto, ojo con las compatibilidades. De haberla, tiene que haberla, porque el sistema público, la nave va, que decía, va porque el queroseno que estamos poniendo es poco porque los profesionales se llevan poco a su bolsillo. Esta es la realidad. Les pagamos poco desde el erario público. Entonces complementan todos los que pueden. Como hay este mal sentimiento de que no los podemos pagar bien, tampoco los exigimos demasiado. Y con esta resquemor de que si fuéramos muy duros en incompatibilidades, esta duda, en especializada al menos, de que puede que nos quedemos con los peores, que son los que tienen un coste de oportunidad más bajo de estar en la pública. Si exiges una incompatibilidad muy alta y les hace imposible la privada, su coste de oportunidad de quedarse en la pública será más alto.
Por tanto, estos serían los que se te irían primero. No lo sabemos qué pasaría, pero hay esta duda, este riesgo, que frena una aplicación dura de incompatibilidades. Que yo vea, creo que los asturianos son los que se lo toman más en serio, pero tampoco pondría la mano en el fuego. Esos son temas polémicos de esta interfaz. Bueno, y luego en el fondo tenemos todo este entramado industrial que se mueve en el ámbito sanitario, entramado industrial desde la industria, los medical devices, los sindicatos. Si Vicente ha pasado por aquí, Vicente Ortún, seguro que sublevó las plebes, porque no tenemos un problema de economía del bienestar, tenemos un problema con los que dicen son trabajadores para el estado de bienestar, que prevalece su estado de trabajo más que el bienestar de los trabajadores. Trabajadores del Estado versus trabajar para el estado de bienestar. Esta es una frase típica que utiliza mucho Vicente. Corporativo, de profesionales, de colegios médicos, etc. Esto es cada cual pasta, comillas, su propio jardín, se mueve, como decía aquí, con espasmos, noticias que si ahora la medicina personalizada, que si ahora la biogenómica, entonces hay movimientos, pero en el fondo, con el paraguas de si nos dieran más recursos, aquí tendríamos paz. En Cataluña dicen no pondrían mal, que quiere decir no tomaríamos daño, la nave va. Vale, entonces yo a partir de aquí voy a ser ya muy rápido en la presentación. Back to basics. Esto seguro que entráis en el máster con detalle. Economía oikos nomeia, quiere decir normas nomeia para lo propio, el hogar. Tanto lo que os expliquen de economía, si no lo podéis explicar a vuestras parejas, a vuestras madres, para que lo entiendan, no es culpa vuestra, es culpa de que os lo han explicado mal. Se tiene que poder entender. Segundo, la eficiencia es coste de oportunidad. Alan Williams, que fue uno de mis maestros, siempre decía, ser eficiente es estar a gusto con lo que haces. Pachoca, son las ideas de bienestar. Bienestar y eficiencia. Eficiencia no es gastar poco. El ministro del gastar poco es cerrar los hospitales y se acabó el cuento. Eficiencia es lo que tienes que gastar, lo gastas bien. Entonces, estás a gusto con lo que haces cuando lo más dudoso de lo que haces, supuesto que tienes que hacer, continúa siendo mejor que la mejor de las alternativas que no has hecho. Esto no es un trabalenguas, tiene mucho sentido. Estás a gusto con lo que haces, supuesto que tienes que hacer, porque a lo mejor lo que tienes que hacer es esperar a ver cómo evoluciona aquello. Pero si tienes que hacer, estás a gusto con lo que has hecho, sí, lo más dudoso, aquello que te generaba más incertidumbre, visto lo que has hecho, continúa siendo mejor que cualquiera de las alternativas que hubieras podido hacer y no has hecho. Eso es quedarse a gusto. Y eso lo hacemos todos en casa, en las decisiones. Estás en Granada y no sabes qué hacer y ves una película que se anuncia, no sabes si entrar o no entrar y al final entras. La película no ha sido nada el otro jueves, pero cuando sales ves que ha estado diluviando. Tú das por bueno. Das por buena la película, pero la alternativa era sin paraguas pasearte por Granada. Estoy satisfecho. Esto es la idea de la eficiencia. Cuando lo tienes que decidir, todo es marginal. Todo es marginal. A corto plazo, haces, no haces. La única información importante para tomar decisiones son las que te generarán un elemento de, palabra es un poco dura, eludibilidad. Eludible. Las cosas que vas a tener, tanto si haces como si no haces, olvídate.
esto lo podríamos sofisticar más, es decir, el coste fijo, corto plazo ahora, olvídate, lo vas a tener, es fijo. Por tanto, céntrate en el variable. Y esto seguro que veréis que esto le llamamos el coste marginal o el beneficio marginal. O en evaluación, los beneficios y costes incrementales. Dado el dispositivo que tienes, dado el recurso de que dispones, ¿en qué lo aplicas respecto a la situación actual? En mejoras, años de vida ajustados por calidad. Y en el denominador, respecto a la situación actual, ¿qué coste te añade? Entonces haces el ratio y esto es la entrada de la evaluación económica. Luego se complica. Cuando estas ideas de economía, de economía, de eficiencia a la Williams, la aplicas al ámbito de salud, tienes que ir con cuidado. Tienes que ir con cuidado, porque esto no son botellas de lejía, es salud. Salud requiere priorizar. Y si no priorizas, acaba imponiéndose la regla del rescate. El que está más cercano a la muerte es el que va primero. La muerte no se evita, la muerte se pospone. Son años de vida ajustados por calidad, años de vida ganados ajustados por calidad. Por tanto, como no prioricemos, nos come la regla del rescate. Y esto es duro, y los economistas no nos podemos pasar. Un ABAC, os dirán, es un ABAC. No, un ABAC no es un ABAC. Un ABAC en el end of life es una historia diferente a cuando eres joven. Un ABAC para una enfermedad minoritaria es un ABAC diferente que para un ABAC normal. Incluso podríamos decir que un ABAC para una persona mayor que ya tiene 90 años, que ya ha hecho, la palabrota se llama fair innings, que ya ha tenido su alícuota de esperanza de vida, es un ABAC diferente que el ABAC del joven que aún no ha tenido su fair innings. Esto es duro, ¿eh? Es duro. No nos podemos pasar, pero hay, en el back de la mente lo tenemos que tener presente. Y en el instrumento, ojo con el coste-efectividad. A veces miramos la cojonésima de costes, indirectos, tangibles, intangibles, etcétera, cuando el grueso del problema está en la efectividad de los tratamientos, en si estamos acertando en las indicaciones, si las dosis se están tomando como Dios manda. Bueno, Dios ahora me he pasado, como los profesionales mandan, que no son Dios. Y aunque tengas este instrumento y funciones, tendrás que explicar qué haces con las prestaciones que son efectivas, pero que tienen un coste elevadísimo. Para esto, utilizo a menudo una cosa que veréis seguro, que es la llamada la caja de Reinhard Busch. Dice, lo que dedicamos a los sistemas es el resultado de poner en confluencia tres ejes. ¿Quién tiene derecho? La elegibilidad, en la base. ¿A qué se tiene derecho? La profundidad que tiene la caja, la cobertura de servicios. Y cómo esta base hace crecer un vector de utilización. Sí, muchos derechos, catálogos abiertos, todo el mundo elegible, sin prueba de necesidad, esto pega un chute muy fuerte. Entonces hay que, de algún modo, controlar que esto no se nos dispare, que la ola de presión no salte. Entonces, ahí tienes que mojarte. O anclas el gasto por el lado de el eje de lo que se cubre o no se cubre, o con el eje de la utilización la frenamos con copagos. ¿No hay más? En un sistema universal esto da para muy poco. Ya lo probó la ministra Mato, se llamaba, Ana Mato,
cuando dijo aquello de los inmigrantes, los que ganen más de 100.000 euros. Nada, que no funcionó. Este eje en sistemas públicos tiene poca flexibilidad. Los alemanes tienen algo aquí. Si son profesionales y ganan más. No tienen obligación de estar en el aseguramiento público, los alemanes, los únicos. Entonces, en principio, los NHS se la juegan aquí, lo que entra y lo que no entra. Los sistemas de aseguramiento social, los franceses, los belgas, los holandeses, los austríacos, se la juegan a frenar la utilización con copagos. Por tanto, toca decidir si anclas al gasto o abres la financiación. Y esto son opciones que necesitan clarificación. La opción de elección de método de priorización está bastante clara, la que os he dicho del relativo del coste-efectividad entre los costes nuevos viejos, beneficios nuevos viejos. Y si no queréis una cosa tan dura y tan centrada en costes, buscan la efectividad relativa. Hay países que no quieren que el coste sea la base de la priorización, pues tenéis lo que se llama el Dunning-Funnel, que es lo que hacen, poco dicen al menos, de modo sistemático los holandeses. Es necesario este cuidado, es efectivo, es eficiente en términos de coste. Y antes incluso de meterlo en el paquete básico, miran si ese tratamiento puede o no dejarse a la responsabilidad individual. ¿Okay? Antes de meter los tratamientos gripales, estamos seguros que esto no puede dejarse. Porque aquí tenemos que hacer hueco. Aquí tenemos que hacer hueco. Por ejemplo, ahora a todos los temas de salud mental, que están dejados de la mano de Dios. Por lo tanto, a igual cajita, los costes de oportunidad. De esos costes de oportunidad sabemos bastante, el clúster nuestro. El de más impuestos o tasas respecto a lo que es la capacidad de las familias, normalmente nos olvidamos. Lo que sale del clúster. Tercera cuestión. Hay que estructurar mínimamente las organizaciones. Toda organización se basa en 4 pilares. Algo que diga cuál es la misión de la organización, cuál es su objetivo, con qué sistema vamos a recoger lo que hace o lo que no hace, cómo se va a traducir esto en sistema de financiación. Tenías un objetivo, lo cumples, te lo financio, y cómo esta financiación retroalimenta al sistema de control. Sistema de control, fijaros, que a su vez puede incidir en el sistema de planificación. Las organizaciones aprenden con lo que hacen, no son estructuras amorfas. Una buena organización es la que se estructura con todos estos 4 pilares bien interrelacionados. Que lo que hagas en sistema de información se traduzca en el sistema de control. Que lo que hagas en el sistema de financiación tenga que ver con los objetivos. Fijaros, sistema de financiación, cuando los objetivos son de salud, no puede ser de actividad asistencial. Porque si financias actividad asistencial, cuanta más actividad, mejor, que es un síntoma de que la salud la tienes descontrolada. Si queréis, por reducción al absurdo, a veces tenemos organizaciones que tienen aquí una definición de objetivos muy propios de plan de salud, tanto bueno que sea así, unos sistemas de información que discuten si ICD-9 o ICD-10, y en hospitales separados, en primaria a veces no nos ponemos ni de acuerdo de que es una primera o una secuencial, visitas, etc. O sea, sistemas de información que miran actividad asistencial,
no miran si hemos cumplido el objetivo de salud en términos de reducción de desigualdades, o aumento de años de vida ganados, etc. No, no, esto es... Aquí tenemos un outcome, que dicen los ingleses, un resultado de salud. Aquí tenemos un output, que es actividad. ¿Y qué tenemos aquí? Un sistema de control que normalmente mira inputs. ¿Cuánto ha costado una jeringuilla? ¿A cuánto estamos pagando la bioquímica? ¿Vale? Y un sistema de financiación que normalmente es lo del año pasado, más o menos. Histórico, incrementalista, etc. Esto de entrada ya nos dice que vamos mal, especialmente cuando tienes una cultura organizativa de que el gerente es el último que ha entrado y el primero que va a salir. Por tanto, quietos, que viene ahora con un sistema de control nuevo que le han vendido la multinacional consultora de turno, porque lo que está preparándose es cuando le echen donde tiene que ir a comer. Ojo con culturas organizativas muy, muy hostiles, el liderazgo de estas organizaciones es muy, muy difícil. Me quedan dos. Descentralización funcional. Peor de los casos, las diferentes lógicas de las funciones sanitarias, todas juntas. La lógica de la planificación es muy distinta a la lógica de la financiación. La planificación es las guardias que tienen las consejerías de salud, donde la gente está, los epidemiólogos, elaboran plan de salud, etcétera, que luego no hay quien lo vuelque en planes de servicios. Queda muy bien el discurso de salud, pero completamente desconectado, pasando por las consejerías de Hacienda. Que las consejerías de Hacienda es, me ha llegado esto del ministerio, no me pidas más que no hay, con una sospecha enorme de que te van a levantar la camisa seguro, ya sea por la vía de los medicamentos o por las facturas de los cajones. La lógica de la cobertura aseguradora, la del aseguramiento, que entra y que no entra. Esta lógica no la puedes dejar en manos políticas, porque si dejas en manos políticas, interés en coste-efectividad cero. Si esto va a batalla parlamentaria, los catálogos es lo de antes más 2 huevos duros. Aquí nadie quita nada, es crecimiento por aluvión. Hay que separar las lógicas. Y finalmente, las dos últimas, las de las gerencias, que tienen que comprar servicios, comprar ni que sean sus propios hospitales. Ya no digamos cuando hay concertación o colaboración público-privada, comprar tus propios hospitales. Les tienes que hacer un contrato programa, les tienes que monitorizar, tienes que mirar desviaciones. Esa es una lógica mucho más empresarial, mucho más de gerente de área. Y finalmente, los que están en las unidades de producción, ya sea un hospital, ya sea un centro de salud, donde te tienes que armar con un conocimiento que es mucho más específico. Tienes que saber amortizar, tienes que saber cuándo puedes comprar conjuntamente tus fungibles, porque esto es un abaratamiento de coste, es otra lógica. Por tanto, hay que separar las primeras, planificación y financiación, más cerca de decisión política, las de abajo, lo más lejos posible. Bueno. Y finalmente, adecuar sistemas de financiación. Para mejorar la decisión clínica, el que decide tiene que tener algo de responsabilidad, tiene que asumir algo de riesgo. Eso es una cosa muy querida y que no voy a tener tiempo de detallar, pero fijaros que el grado de riesgo financiero va por barrios, según cuál sea la base de financiación. Pagas por ítem, por acto. Reembolsas costes. Pagas por día de estancia, pagas por alta, pagas por episodio. Episodio es más que un alta. Puede entrar por urgencias, puede acabar en ambulatorio, etc. Capitación ajustada por riesgo o capitación pura, es lo que, acordaros, visualizamos a veces en la financiación territorial. El financiador, cuanto
más se acerque a la capitalización pura, más riesgo traslada al proveedor, al que hace el trabajo. ¿Ok? Si reembolsa o paga por acto, el grado de riesgo financiero es enorme. Ellos hacen, me mandan las facturas y yo veo como equilibrio. Es muy diferente de capitalización pura, doy la pasta y el proveedor espabila. Y esta cosa que es un poco intuitiva mía, el proveedor privado soporta menos riesgo que el público, porque la amenaza, la contestability de la quiebra es mucho menor. Este equilibrio se tiene que encontrar, porque por un lado, con una transferencia de riesgo sin ajustar la población, puedes generar inequidades, y tiene una población más envejecida, con problemas. Es una historia diferente a quien tiene poblaciones jóvenes. Esto es selección de riesgos, y esto es malo para la equidad. Pero si reembolsas todo, no hay problemas de discriminación, lo ves todo, porque todo lo facturas, pero el riesgo financiero lo tiene el que tiene que cerrar el presupuesto. Resumen, que viene el lobo, pero no nos movemos. Más siempre es mejor, un mantra bastante conocido. Cuando lo financiamos con presupuestos, la equidad está garantizada, una tontería. La tontería política, siempre tenemos el presupuesto social más alto de la historia. El clúster nuestro es cómodo, convivimos bien, es un modus vivendi del ecosistema, pero que cuadra mal con los aires de la economía en general. La eficiencia y la equidad son eufemismos que necesitan, es música que necesita letra pequeña, y la fijación está más entre cosas que dentro de cosas. Esto vale tanto en la descentralización funcional como en la... Pese a todo, para que no suene demasiado crítico, la nave va. O sea, muchas gracias y que los higos sean favorables. Gracias.